Débora Velázquez de Valecillo, presidenta de la Asociación de Profesores de la UCLA, APUCLA, y miembro activo del Pacto Unitario de Gremios y Sindicatos del Estado Lara. Una vez más, el Pacto Unitario de Gremios y Sindicatos, estructurado con diferentes gremios y sindicatos del Estado, nos agrupamos para de nuevo tocar los temas que afectan a la clase trabajadora. A pesar de que tenemos la conformación de diferentes gremios y sindicatos, hay un elemento que nos une, que es la situación de los trabajadores, y que estamos obligados como dirigentes gremiales a decirlo en voz alta, porque representamos a un sector que depositó la confianza en nosotros para que nosotros fuéramos el articulador de esas demandas, de las denuncias. Y una vez más, pues estamos hablando sobre la situación salarial de los trabajadores, la falta de seguridad social. El tema de los servicios básicos también nos afectan a los trabajadores que no están funcionando, los tenemos que cancelar, y es un elemento que se agrega a la agenda de demandas que tenemos del sector que representamos. Nosotros esperábamos con mucha ansiedad los anuncios que se iban a hacer en materia salarial. Sin embargo, lo único que se dijo es que iba a hacer ese anuncio el 1 de mayo de una manera responsable. Entonces nos preguntamos, los sectores que estamos agrupados en el Pacto Unitario de Gremios y Sindicatos, ¿cuál es esa connotación que se le da a la palabra responsabilidad? ¿Es que acaso antes no se miraba a los trabajadores con la responsabilidad que tiene el Estado, como el Estado que tiene que dar en el caso de la educación, atención correspondiente por ser un servicio esencial? ¿Cuál es el tema de la responsabilidad cuando sabemos que no hay salario que en este momento garantice lo que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Y de hecho, esa poca consonancia y articulación que hay entre lo que percibe el trabajador y lo establecido en la Constitución, entre lo que percibe un pensionado que en este momento oscila en 0,27 centavos de dólar, ¿qué puede resolver un pensionado? Por eso que nosotros como pacto, con la responsabilidad que tenemos con cada uno de los sectores, nos hemos mantenido de pie, activos, defendiendo al sector que representamos. Hemos participado en todas las movilizaciones, hemos acudido a las instancias que tienen que velar por la seguridad, por los derechos, por la parte laboral del trabajador, sin recibir respuesta. Y por eso decidimos en el seno del Pacto Unitario de Gremios y Sindicatos elevar un documento a la responsable de negocios de los Estados Unidos acá en este proceso de transición que estamos viviendo con gran responsabilidad, haciendo un detalle de la situación de los trabajadores y además haciendo un aporte de qué camino deberíamos seguir para definitivamente atender a la clase trabajadora. Llevamos también un documento en la Inspectoría del Trabajo en el marco de lo que es la amnistía laboral para que se resolviera la situación de muchos trabajadores que por el solo hecho de decir la verdad, de hacer el planteamiento correspondiente, han recibido sanciones. Entonces, todo esto en este marco histórico que estamos viviendo los trabajadores. Esto nos lleva también a plantearnos la necesidad de que el 1 de mayo en una sola voz debemos salir todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque tenemos que solicitar que miren hacia la clase trabajadora, dándole un salario en consonancia a la responsabilidad que cumple, que se le garantice al trabajador la seguridad social, que se le garantice también al pensionado una pensión digna que le permita tener calidad de vida en esa parte de lo que significa el trayecto de la vida, que pueda comprar medicinas, que pueda alimentarse. Entonces, definitivamente nosotros estamos transitando un camino de lucha que va a terminar en una gran movilización el 1 de mayo y que tenemos como punto de concentración la Plaza Altagracia, que es una plaza emblemática, que es una plaza de lucha, que es una plaza donde se va a combinar el factor laboral con los pensionados, que también han hecho muchas demandas de que sea revisada su pensión y que todavía no han recibido respuesta. Nosotros seguimos comprometidos con el sector que representamos sin desmayar.
con la dignidad intacta y, por supuesto, apostando a que se den los cambios políticos correspondientes a través de elecciones libres en el marco de la Constitución, para que de allí se deriven todos los cambios y que se mire a la clase trabajadora con esa visión de reconocimiento, de transparencia, de agradecimiento, y que se le asigne el salario que le corresponde tener por esa responsabilidad que cumple en los diferentes escenarios laborales. Profesora, ¿el bloque unitario tiene alguna cifra, algún número aproximado en cuestión si el Ejecutivo Nacional dictara algún número? Claro, si uno habla que en este momento la cesta básica está entre $1.500 y $1.600 y que diariamente se ven los cambios por esa volatilidad que hay en el mercado financiero. Por supuesto, decir alguna cifra en el caso del sector universitario, que la tabla salarial desapareció, lo que significa en la clase, en el caso de los docentes, la meritocracia. Decir $200 va a quedar también desfasado, o sea, no me atrevería de manera responsable a decir una cifra. Tiene que darse cumplimiento a lo que está establecido en el artículo 91, y el artículo es muy claro, que garantice calidad de vida al trabajador. El trabajador no puede seguir viviendo de migajas. El trabajador no puede seguir siendo atropellado en su dignidad. El trabajador tiene que ser reconocido en su justa dimensión, y sobre todo ese reconocimiento pasa por la responsabilidad que cada uno de los sectores cumple en lo que significa la transformación y el progreso del país. Presidente de la Federación Única de los Trabajadores Cementeros de Venezuela y miembro activo del Pacto Unitario de Gremios y Sindicatos del Estado Lara. Yo quiero ser bastante responsable utilizando el término de la presidenta encargada en materia de locución, que habló de varios puntos, pero voy a referir específicamente a 3. El primero, que tiene que ver con el ajuste o incremento responsable del salario. Eso es un elemento importante de revisión, porque no sabemos a qué se refiere ser responsable, aún sabiendo de que la situación que establece la Constitución es el ajuste del salario en función al artículo 91 de la Constitución. No hay otro elemento, no es bonificar el salario, crear más conceptos de bonos alrededor, seguir inventando memorándum para hacer una guillotina en la condición del salario. Y tampoco pasa por eliminar el artículo 95 de la Constitución, que tiene que ver con el tema de las prestaciones sociales. El otro elemento que habló la presidenta encargada fue las mesas de trabajo laborales. Estas mesas no son novedosas, ni tienen 3 días, tienen muchos años, señora vicepresidenta, usted lo sabe, muchos años tienen estas mesas, con presencia incluso de la Organización Internacional del Trabajo, para revisar la condición del salario de los trabajadores en Venezuela y la condición de los derechos fundamentales de los trabajadores, y hasta ahora el resultado, después de 65 páginas, es que no existe avance en materia laboral. Entonces, estas mesas, igual de convocarlas, deben estar con presencia de centrales en las que nos sintamos identificados el grupo de trabajadores en el país. Y por el otro lado, el tema de los servicios públicos. Usted sabe el gran caos que hemos vivido nosotros, el pueblo, los trabajadores, sus familiares, con la situación del tema de la luz, la condición del agua, los servicios públicos. Esto ha sido esta descarga ha sido criminal sobre los hombros de los trabajadores en el país. Sobre todo unos servicios que no funcionan, y encima de eso un salario que es incapaz de poder pagar esta condición de los servicios. Eso, nosotros hemos levantado esta denuncia abiertamente, por eso hemos elevado nuestra propuesta en función de transformar las cosas en el país. Por eso este 1 de mayo los trabajadores vamos a estar en la calle, sobre todo para solicitar no solamente el salario y la restitución de los derechos fundamentales de los trabajadores, sino también para abrir el camino a la defensa de la democracia, para convocar un proceso de elecciones necesarias que permitan la transformación y el cambio de los espacios del país, y que los trabajadores puedan recuperar sus derechos fundamentales. Por eso nosotros seguimos movilizándonos, marchando, levantando nuestra voz, presentando documentos. Por cierto, esta semana está convocada una acción en función de que le den respuesta al documento que se consignó en el TCJ por parte de los decanos de diferentes universidades del país, que fue el 2 de febrero y hasta ahora no ha recibido respuesta en función al ajuste del salario. Por eso el llamado es el 1 de mayo, de manera unificada, juntas, para poder seguir levantando la voz de protesta y finalmente convocar un proceso de elecciones transparente, libre y que permitan la transformación del país. Bueno, mi nombre es Wilmer Sequera, representante del Sindicato Agropecuario, de los obreros agropecuarios del Estado Lara.
Realmente nosotros los trabajadores agropecuarios queremos visualizar la problemática con que venimos atravesando atravesando todos los trabajadores de la parte de la administración pública y en especial del sector agropecuario. Vemos cómo se nos pulverizó el sueldo, pero también todos los beneficios que teníamos en las contrataciones colectivas los hemos perdido. Perdimos el HCM, no tenemos ni siquiera lo de que le llegue una bolsa a los trabajadores en diferentes institutos. En el Ministerio de Agricultura no llega nada de eso. En el Ministerio de Agricultura trabajamos con la ganadería en los mataderos y no tenemos carne para alimentarnos. En el Ministerio de Agricultura y Tierra trabajamos en los campos con la producción agropecuaria, agrícola, con lo que tiene que ver con las hortalizas, la fruta, y nosotros no tenemos ni cómo llevarla hasta nuestros hogares. El sueldo que ganamos los trabajadores, realmente cuando llega la semana o llega la quincena, estamos, como dicen vulgarmente, frenando en el hierro. Nosotros, hay un nuevo ministro, aspiramos que este ministro, como consiguió subsidios a los militares, sea capaz de conseguirle a los trabajadores del Ministerio de Agricultura y Tierra, al Ministerio de Ecosocialismo y a la gente de línea, que realmente la situación es precaria. Aparte de eso, la vialidad en el estado está totalmente deteriorada. Los campesinos y los productores no encuentran cómo traer la producción porque ya arrancaron las lluvias y las vías de penetración están totalmente deterioradas. Vemos como en la misma ciudad de Barquisimeto, lo que es la avenida Florencio Jiménez deteriorada, la avenida principal del Cují totalmente llena de huecos, la avenida Divina Pastora en el sector del municipio de Unión igualmente no se ha podido mejorar. Y todo esto va en detrimento de nosotros los trabajadores que tenemos que acudir. Inclusive cuando hay un decreto de que no se trabaja por duelo o por festividad, los trabajadores del sector agropecuario tenemos que salir a trabajar porque garantizamos el alimento para los trabajadores y para el Estado. Y realmente las condiciones que tenemos son precarias. Hacemos un llamado a que se visualice que aparte de los universitarios, del sector salud, de la administración de la gente de las gobernaciones, de la gente de las alcaldías, estamos también los trabajadores del sector agropecuario. Representante de la coalición de empleados administrativos de la UCLA y miembro del Pacto Unitario de Gremios y Sindicatos. Bueno, mi intervención viene porque hay una necesidad, no solamente como empleada del sector público, sino también como una ciudadana más, porque en el momento de que nosotros estamos en nuestros hogares para pagar los servicios, para pagar el condominio y cumplir con la responsabilidad, hablando de un salario responsable, nosotros no podemos cubrir todos esos servicios que son normales, que son básicos y que cada vez son mayores. Aquí yo veía antes, cuando había progresividad, había avance en todo lo que es los servicios, se iban mejorando y el costo no era tan grande. Pero ahora la cosa es como al revés, viene como se regresa una bola como de nieve, al contrario de la película, pero que nos va arropando, pero que eso viene grandísimo, pero en detrimento de la estabilidad económica del pueblo, de los ciudadanos. No es posible que un salario de 130 bolívares yo tenga que pagar el aseo urbano, la luz, el agua, que me equivalen a más de $50, porque realmente a la hora de sacar cuentas viene siendo como eso más o menos. Y uno queda, por ejemplo, en la urbanización donde yo vivo, hay personas que no pueden pagar los servicios. Y entonces la amenaza de esos sectores de servicio es que van a cortar el servicio de la urbanización por las personas que no han podido pagar. Realmente en esta oportunidad pues queremos visualizar la situación que estamos viviendo los trabajadores de los institutos agropecuarios, la gente de ecosocialismo, de línea y de todas lo que tienen que ver con la parte que maneja los alimentos y que dan los permisos para los alimentos. Mucha gente no sabe que cuando hay un decreto de que no laborable por festividad o por duelo, por lo que sea, nosotros sí tenemos que salir a la calle a trabajar. Las condiciones de los trabajadores del sistema agropecuario en todo el país son sinceramente deplorables. Perdimos los beneficios de las contrataciones colectivas, perdimos el HCM, las condiciones para asistir a nuestro trabajo, de verdad que es precaria. Nosotros ganamos un sueldo mínimo de 130 bolívares, es verdad, hay un bono de guerra y hay una cesta que los trabajadores llaman cesta triste, que no alcanza para costearnos ni siquiera
lo que nosotros perdimos en el HDCM, que es la parte de la salud. Anunciaron un cambio de ministro, hasta ahora, al día de ayer se anunció que iba un nuevo ministro. Aspiramos que como ese ministro estuvo en otras funciones militares, logre los subsidios que le tenían a los militares, logre para los trabajadores del sector agropecuario. Para nosotros los trabajadores del Ministerio de Agricultura, que realmente cuando llega la semana, cuando llega la quincena, estamos frenando en el hierro, como dicen en las comunidades. Porque nosotros tenemos que pagar, si nos cortan la luz, ahora están cobrando $42 por la reinstalación, pero también tenemos que pagar el agua. Estamos en vías, las vías agrícolas en todo el estado están totalmente deterioradas, la carretera de las vías en Morán, las vías hacia la Cascada del Vino, ahorita en la época de Semana Santa se pudieron visualizar que de verdad en Barbacoa eso es un desastre, y todos los productores tienen que bajar la cosecha por esas vías intransitables, y no hay un subsidio para los peritos, para los veterinarios, para nosotros los fiscales de mataderos, para todos los trabajadores de la administración pública y los trabajadores del sistema agropecuario del Estado Lara del Ministerio de Agricultura. Lo que no se puede decir es que los trabajadores hemos dejado de hacer acciones necesarias en función de restablecer los derechos fundamentales de los trabajadores. 4 años llevamos nosotros sin ajuste del salario, sin el cumplimiento de un hacer constitucional, que es el artículo 91, que bien establece cómo debe ser el ajuste de los trabajadores en el país. Estuvimos en la calle el 12 de marzo, el 9 de abril. Vamos a acompañar la movilización del 15 de abril, donde los decanos de diferentes universidades del país otra vez se van a postar al frente del Tribunal Supremo de Justicia a exigir respuesta del documento del 2 de febrero, donde se exigía el ajuste del salario mínimo en función a lo que establece el artículo 91. Pero por otro lado, nosotros vimos a la vicepresidenta encargada, o a la presidenta encargada, que bien sabe la presidenta de lo que significa la eliminación del memorándum 2792, de lo que significa el tema del decreto NAPRE, que bien lo firmó ella en su momento en función de tal vez buscar condiciones en los trabajadores. Pero en su alocución nos llama la atención desde la perspectiva de los trabajadores elementos que tenemos que revisar con pincelada. El primero es el hecho de que va a haber un incremento responsable del salario. Hasta ahora no entendemos qué significa el incremento responsable, porque lo que sí es claro, y cuando se habla de responsabilidad, se habla de que el artículo 91 establece la forma de ajustar el salario mínimo en el país, que es anual, y por el otro lado establece cuál es la referencia para el salario mínimo, y en este caso es la canasta básica, que hoy está alrededor de $1.500. Esos son los elementos que deberían ser el aspecto responsable de ese ajuste del salario previo al 1 de mayo. Por el otro lado, también habló de las mesas de trabajo. Estas mesas tienen muchos años, señora presidenta encargada, y tan es así que la Organización Internacional del Trabajo forma parte de estas mesas. Y después de 65 páginas que trae el informe de la Organización Internacional del Trabajo, al final dice que no se ha avanzado absolutamente nada en materia laboral. Yo creo que es importante que si estas mesas se siguen desarrollando, pues exista participación amplia, que todos los sectores se vean involucrados y representados en estas mesas para lograr realmente avanzar en una condición de restitución de los derechos fundamentales de los trabajadores. Y por el otro lado, el tema de los servicios públicos. Hemos sido criminalmente azotados con el tema del funcionamiento de los servicios públicos. No hay luz, no hay agua, las vialidades no funcionan, el gas es un dilema para que llegue a las casas. Esto es un problema que realmente nos agobia y que nosotros hemos levantado la voz de protesta. Los trabajadores estamos en la calle haciendo las exigencias pertinentes para lograr que se restituyan las condiciones en el país. Pero esto pasa evidentemente por un 1 de mayo acompañado de una fuerza viva en el país, por los trabajadores, por los diferentes sectores, sobre todo no para el tema de la condición salarial nada más, sino para llamar a la convocatoria de un proceso de elecciones libres, transparentes, claros, con participación abierta de todos los sectores, para finalmente enrumbar, fortalecer, diseñar, defender nuestra democracia, nuestras condiciones claras de vivencia de un país de oportunidades, y que sobre todo se pueda desde allí restituir los derechos fundamentales de los trabajadores. Estos elementos para nosotros son vitales, y por eso el llamado que estamos haciendo es para este 1 de mayo acompañarnos con toda la fortaleza, con toda la fuerza, y que previo al 1 de mayo hay una movilización planteada para
la embajada norteamericana en función de este proceso de transición para solicitar desde allí elementos fundamentales de revisión en materia internacional. Lo primero que tiene que ver con la revisión del artículo 91 de la Constitución, la segunda el tema de los jubilados y pensionados, y el tercero esa ruta de subsidios que permitan de alguna manera, en el marco de un proceso de transición, la protección del grupo familiar de los trabajadores y del país. Elementos fundamentales, por eso nuestra fuerza de acompañamiento a la clase trabajadora. A seguir de pie, luchando, haciendo la denuncia correspondiente, y por eso los convocamos para el 1 de mayo en unidad a denunciar la situación de la clase trabajadora venezolana, que es inédita. Parece que se escribió con el lápiz de la pobreza, se escribió con el lápiz de no respetar los derechos, se escribió con el lápiz de no reconocer los méritos, pero ese lápiz tiene que cambiar definitivamente, y por eso es que aspiramos elecciones libres para que ese cambio genere también cambios para la clase trabajadora. Débora, hablabas de una propuesta que elevaron ustedes a las autoridades nacionales. ¿Esa propuesta en cuánto consiste? No era, sino que se estableciera un mecanismo que permitiera auxiliar en este momento a la clase trabajadora, y que ese auxilio para la clase trabajadora, como una ayuda humanitaria, por supuesto derivaba para el grupo familiar. En este momento decir, arrancar en cuánto, $200 que he oído por allí, eso cubre las necesidades de la clase trabajadora. Eso rescata lo que es la meritocracia, por ejemplo, en el sector universitario. Es que las tablas las destruyeron. La meritocracia se fue al suelo. Y dentro de esa meritocracia, por supuesto, los niveles de diferencia entre un salario y otro, en el caso de los profesores, es nada. O sea, en este momento, iniciar carrera académica como instructor y terminar como titular, el diferencial es insignificante. Antes nosotros nos estimulábamos porque eso nos permitía mejorar el salario. Ahora hay profesores que dicen, ¿para qué invertir tiempo? ¿Para qué gastar en un trabajo de ascenso cuando la diferencia es nada? Y lo más delicado de todo esto es que estos 4 años de estar estático el ingreso de los profesores, de los obreros, de los administrativos, también afecta a los trabajadores que dependen de nosotros, por ejemplo, de los institutos, el Instituto de Previsión Social, del gremio, de la Caja de Ahorro, porque si a mí no me ajustan el salario como profesor, ¿cómo hago yo para mejorarle el salario a los trabajadores? Cuando son trabajadores comprometidos, cuando han demostrado un sentido de pertenencia con la institución. Voy a hablar por el Instituto de Previsión Social, la gente que viene dice, qué maravilla, cómo lo atienden a uno bien, y lamentablemente nuestros trabajadores están en la misma situación que estamos los trabajadores a nivel universitario. Por eso es que no nos podemos rendir, tenemos que seguir comprometidos con el sector que representamos. Como dirigentes gremiales queremos escribir una historia diferente, historia de compromiso, historia de dignidad intacta y de lucha hasta el final.